¿Qué tal? ¿Cómo están? Muy buenas tardes. 13:02 en la República del Paraguay. 17 grados la temperatura fresca, agradable, porque hay un sol radiante sobre Asunción y Departamento Central. Arrancamos en esta jornada de martes 2 de junio con mucha información aquí en la primera edición de C9N. Ya voy a acercarme a saludar al querido Juan, que está elegante como siempre. ¿Cómo le va, Juan? Muy buenas tardes. ¿Qué tal, Carlos? ¿Cómo estás? Y hablando de elegancia, se vino el fresquete, así que hay que abrigarse a no bajar la guardia, sobre todo por esta situación de pandemia que estamos viviendo, porque muchos casos de influenza podrían confundirse con los casos de COVID. Así que el reiteramiento de la ciudadanía, de las autoridades, digo bien, para la ciudadanía, de cuidarse en esta época de frío. Bueno, tenemos la información más destacada a estas horas, ya la viñeta y comentamos. Ya tenemos el tuit del doctor Julio Mazzoleni, que hace referencia justamente a los casos que fueron, testeados, chequeados y confirmados, superando la franja de los 1000. Exactamente, 1.272 muestras, 18 dieron positivo, 15 son del exterior y 3 contactos. Todos en aislamiento, 10 internados, 2 de ellos en terapia intensiva, 10 recuperados, sumando así 498. Total de casos confirmados, 1.013, según el último reporte del ministro Mazzoleni. Importante siempre destacar, de los 18 positivos, 15 son del exterior, porque permanentemente estamos recibiendo. Hablando del exterior, ayer llegó un avión desde Miami, justamente con una importante cantidad de compatriotas. Estamos hablando de más de 200 paraguayos, justamente, que estaban varados en Estados Unidos, con algunas conexiones, quedaron allí. Bueno, finalmente se pudo hacer este vuelo. 15 del exterior, 3 de contacto, gente que tuvo justamente contacto con gente del exterior, y todos están en aislamiento. 10 internados, 2 en terapia intensiva. Bueno, y también comentar, Juan, que hoy llega otro vuelo. Exactamente, procedente de Bolivia, desde Santa Cruz específicamente, y también está previsto que llegue otro vuelo en el mes el 8 de junio, la próxima semana. Sí. Sería un vuelo de Air Europa proveniente de Madrid, con pasajeros con nacionales repatriados. Este vuelo fue gestionado por una agencia de viajes. Porque hay también algunos paraguayos que están varados, que residen, viven, tienen documentos españoles y tienen familia allá en España, y que están desesperados también por volver a la madre patria. Y evidentemente va a ser una situación también aprovechada para que esta gente que está aquí varada pueda regresar a Europa. 7 grados la temperatura actual. Vamos a repasar el pronóstico del tiempo y sobre todo los datos actuales en esta mañana y siesta bastante fresca que tenemos en la zona metropolitana. 17 grados la temperatura actual, la térmica es la misma, la humedad es del 44%, soplan vientos del sur-sureste a 12 kilómetros en la hora. Para lo que resta de esta jornada, máximas de hasta 20 grados y mínimas de hasta 7 grados en horas de la noche y madrugada. Vamos al pronóstico extendido, a ver cómo va a estar el tiempo en los próximos días. Tiempo inestable este miércoles, mínima de 8, máxima de 20. Este jueves también tormentas eléctricas, mínima de 15, máxima de 20 grados. Este viernes, mínima de 10, máxima de 16. Y este sábado, cielo parcialmente nublado, mínima de 9, máxima de 19 grados. Vamos a repasar la pizarra de cotizaciones en este momento al cierre de esta jornada de martes. Según los bancos y casas cambiarias, el dólar está a la compra 6.500, a la venta 6.550, el euro a la compra 6.100, a la venta 6.800, el peso argentino a la compra 40 guaraníes, a la venta 60 guaraníes, y el real está en alza, a la compra 1.110, a la venta 1.200 guaraníes. Bueno, vamos a hablar acerca de esta situación que tiene que ver con PTO y el escándalo, por suerte,
se pudo frenar y controlar, que tiene que ver justamente con el robo que se hizo a través de sistemas informáticos, pero bueno, se logró abortar ante la rápida denuncia del sistema justamente que maneja todo lo que tiene que ver con las transacciones electrónicas y la intervención también de la policía. Y se logró abortar este millonario cobro irregular del programa de asistencia PTBO mediante este mecanismo conocido como tarjeta cédula, con la detención de 2 personas, un ciudadano paraguayo y otro ciudadano peruano, pero con documento paraguayo. Si bien el objetivo de los estafadores era manipular unas 7.000 cuentas, y de hecho lo hicieron, la oportuna intervención abortó la transferencia ilegal de fondos. Bueno, pero analizando el trasfondo de esta situación, podríamos hablar en primer lugar de un sistema tecnológico vulnerable que permitió a esta gente acceder a esta información y poder, a través de un post, transferir más de 300 millones de guaraníes que finalmente a una cuenta que quedó congelada por la intervención tanto de la Fiscalía como de la Policía. ¿Qué tan vulnerable es el sistema? Sin embargo, para la Policía, investigación primaria señala de que ellos sospechan de que hubo complicidad gracias a datos facilitados que habrían precisamente permitido a estos estafadores, a estos delincuentes informáticos, acceder a información privilegiada y a través de esa información privilegiada hacer las transferencias. Por eso, hoy ya la investigación va a determinar, ¿es un sistema vulnerable o hubo complicidad desde la institución responsable del pago de PTBO? Vamos a saber más adelante cuando la policía finalmente termine su investigación. Y esto me alarma y tiene que ver con el relajo ciudadano, porque más gremios médicos se suman a esta tremenda preocupación y ante el avance de los números también, y principalmente en aquellos departamentos que tienen la mayor cantidad de gente enferma. Asunción, departamento central, y también en el este, el departamento de Alto Paraná. El Círculo Paraguayo de Médicos emitió este comunicado en el que expresa su incomodidad ante el gran número de personas que dejó de respetar las medidas sanitarias ante la pandemia del COVID-19 y obviamente su preocupación a partir de la suerte de la relajación que podía llevar al país a una marcha atrás en cuanto al avance de fases. Abogaron los médicos por volver a respetar las restricciones, sobre todo ante el reciente repunte de casos sin nexo. ¿Qué significa? Lavarse las manos, respetar el distanciamiento social, utilizar sí o sí el tapabocas cuando uno está fuera de la casa, cuando va a un sitio público, y evidentemente que esta situación va a permitir ayudar a frenar el avance. Caso contrario, podríamos saturar un sistema de salud que no está preparado y también hacer que volvamos a una fase más rígida del confinamiento total. Repito, más gremios de médicos expresan su preocupación ante el relajo ciudadano. Y esto me alegra porque finalmente IPS confirmó que desde hoy va a comenzar a pagar el segundo subsidio a aquellos empleados que tienen más de 2 o hasta 3 meses de suspensión laboral. Desde hoy el ente previsional confirmó justamente el segundo desembolso para los trabajadores con suspensión de contrato a causa de esta pandemia. E incluirá a más de 60.000 personas, según explicó el doctor Pedro Haller, gerente de prestaciones económicas de la institución. Tiene 62.000 empresas inscritas en su registro patronal, de las cuales 7.000 cerraron, lo que afectó a más de 90.000 trabajadores. Esta gente a partir de hoy, y dependiendo de la carga diaria que hagan, en estos días van a recibir el segundo pago. Y aquellos que todavía no habían recibido, van a recibir un salario total justamente. Repito, reitero, esto
tiene que ver y beneficia solamente a aquellos que tienen más de 1 o 2 meses de suspensión en el contrato laboral y afecta principalmente a aquellos rubros que todavía no están en esta fase de la cuarentena y que siguen sus puertas cerradas. Hablamos del sector gastronómico, sector de la educación privada y otros rubros. Bueno, información del momento en Palacio de Gobierno está Fernanda Chamorro. Importante actividad que se desarrolla a estas horas con respecto a la actividad oficial, Carlos. Exactamente. Fernanda, ¿cómo te va? Muy buenas tardes. Bienvenida. ¿Qué tal? ¿Qué tal, Carlos? Juan, el saludo para ustedes y para los televidentes. Hasta ahora todo tranquilo aquí en el Palacio de Gobierno. Continúan las actividades, pero ya con una agenda abierta se mantiene durante esta tarde el presidente Mario Abdo Benítez. Durante la mañana sí hubo un poco más de actividad. Recibió, por ejemplo, en su despacho a Arnaldo Yucio, quien preside esta comisión especial de todo lo que tiene que ver con la supervisión y el control de las compras que se hagan en el marco de la lucha contra el COVID-19. Lastimosamente, todos ellos salieron por la parte posterior sin que ninguno vaya a hablar. Tenían que venir junto al presidente de la República a dar un informe hasta ahora de cuáles son los resultados, las conclusiones a las que ya ha llegado esta comisión. Días atrás, por ejemplo, hablaban de algunas sospechas sobre varias licitaciones, no solamente contra la que tiene que ver con Imedic y Eurotec. No pudimos obtener lastimosamente nada porque no salió ningún vocero después de esta reunión a hablar. Se mantuvieron otras reuniones también importantes, incluso ahora también que continúan muchas de ellas, pero en este plano queremos seguir hablando siempre de lo que tiene que ver con el COVID-19. En específico, esta mañana conversábamos con el doctor Guillermo Sequera, quien hablaba un poco de la preocupación. Hay dos puntos importantes, lo que tiene que ver con los insumos, eso sí, pero también los controles en torno al mapa epidemiológico en nuestro país de los casos de coronavirus. ¿Qué decía el doctor Guillermo Sequera? Hay una preocupación por la cual se estuvo hablando bastante ahora del departamento de Alto Paraná, de Ciudad del Este específicamente, pero ojo, Capiatá también está siendo observado atentamente por las autoridades sanitarias porque se están registrando varios casos sin nexo en esa ciudad. Vamos a compartir esta primera parte de la entrevista al doctor Sequera. Y últimamente la cantidad de casos sin nexo que hemos tenido en Alto Paraná también es preocupante, pero Asunción y Central no deja ser el otro gran territorio, ¿verdad? El área metropolitana. Y dentro del área metropolitana, de esos 11 municipios que forman esta área metropolitana, nos preocupa últimamente Capiatá. La ciudad de Capiatá es la que más casos sin nexo ha presentado. Y bueno, y Asunción también tiene, ¿verdad? ¿Cuál es el problema que vemos, por ejemplo, en estas ciudades, dormitorios en su gran mayoría? ¿Cuál es? ¿No se cumplen las medidas, el distanciamiento? Y probablemente el nivel de relajamiento de las medidas es mayor a lo recomendado, ¿verdad? No estoy diciendo con que la ciudad debe cerrarse y tiene que ser prácticamente cerrar las calles, las avenidas, las rutas, nada de esto. La gente puede seguir circulando. La verdad que nosotros de salud tampoco queremos parar la economía otra vez, ¿verdad? Queremos que la economía se mueva, pero sí que la gente tenga conciencia cuando uno se va a la despensa, cuando uno hace sus actividades dentro de su comunidad. Tome las precauciones, ¿verdad? Use el tapabocas, tome distanciamiento social, se lave las manos antes de entrar a un negocio, al salir, ¿verdad? Al entrar en la casa. Todo ese tipo de cosas parecen a veces, porque es un trabajo como cansador y invisible, ¿verdad? Uno no ve el efecto directo, pero en términos globales tiene un impacto tan importante, ¿verdad?
Y hay un punto que Sequera quiso aclarar bien. Ayer surgieron, no podemos decir informaciones, pero sí rumores malintencionados, algunos completamente falsos, de que se iba a cerrar supuestamente la zona de Capiatá entre Ruta 1, Ruta 2, ambas rutas principales. Eso fue descartado por el doctor Sequera. Dijo que esa prácticamente sería una última instancia a la cual recurrirían, pero hasta ahora solamente están analizando y estudiando la posibilidad de hacer el control de la cuarentena inteligente por territorios. Están dividiendo el mapa epidemiológico como tal en nuestro país en 5 regiones que están siendo estudiadas también cómo se están moviendo los casos, y en base a esas 5 regiones divididas del Paraguay que tiene vigilancia de la salud, se estaría haciendo también que ciertos sectores como el Chaco puedan avanzar en sus fases y otros sectores más afectados por el COVID-19 vayan o retrocediendo o permaneciendo en la fase 2 como lo estamos haciendo ahora. Vamos a escuchar la segunda parte que refiere con respecto a este tema al doctor Sequera. Mira, el bloqueo va a ser una de las últimas cosas que se podría decidir. Cerrar una ruta poder cerrar el camino, el paso a una ambulancia, un camión que trae alimento, o imaginemos Asunción con los mercados prácticamente vacíos, ¿verdad? La movilidad es demasiado importante. Ahora, para el punto de vista de la epidemia, más que la movilidad es qué hace la gente que se está moviendo. Yo puedo traer un camión de alimentos, pero si esta persona que trae el alimento después se va a otro lugar, visita a los amigos, se sienta a tomar tereré, se va a una fiesta, se va a comerle, bueno, ahí nomás está el problema. No es tanto de qué es lo que hace la gente en la ruta, en el auto, ¿verdad? O en el camión, sino qué estamos haciendo cuando nos bajamos de nuestro transporte, ¿verdad? A dónde nos vamos, ¿verdad? Y cómo macaneamos ahí. Ese es el problema, ¿verdad? Y recordarán ustedes, Carlos, Juan y televidentes, que hace unas semanas estábamos hablando, por ejemplo, de que varios casos sin nexo, después de un arduo estudio de vigilancia de la salud y el sinceramiento de la gente, se iban encontrando finalmente los nexos de una gran mayoría de estos casos que en el informe diario de Mazzoleni aparecen como los famosos sin nexo. ¿Qué es lo que decía esta mañana Sequera? Hay una posibilidad de que se vayan encontrando los nexos de los últimos días que fueron en aumento, viernes, sábado y domingo, por ejemplo. Pero la preocupación aquí es que hay un panorama mucho más borroso con estos últimos casos sin nexo, lo que confirmaría ahora sí la posibilidad de una circulación comunitaria, como le llaman los especialistas. Por eso también apelaba no solo a la conciencia ciudadana, sino que también, esto ya en el plano meramente de opinión personal, decía Sequera, podrían volver a intensificarse los controles policiales y militares en las calles, intentando también que la gente no recorra ciudades ni departamentos de no ser estrictamente necesario. Muchas gracias por estos datos. Estamos atentos ahí a la actividad en el Palacio de López. Bien, excelente, Fernanda. Y hay que tener mucho cuidado con el tema, lo decía justamente el doctor Sequera también, sobre la desinformación. De hecho, una de las cuestiones que nos afectó mucho es el virus de la información y la desinformación, y en este caso lo que decía él justamente, lo de Capiatá, lo que decía también lo de Alto Paraná, de que supuestamente esto que estamos viendo ahora en vivo tenía que ser la comparecencia de los ministros, pero muchos sacaron el tema de la convocatoria que hizo el Senado. No, a partir del miércoles otra vez volvemos con cuarentena estricta. Hay mucha desinformación y acudir a los medios tradicionales para saber qué está pasando. Exactamente, y estamos pendientes de la declaración de emergencia a nivel nacional. Vamos a escuchar lo que está diciendo el ministro Mazzoleni en su comparecencia virtual ante el Congreso. La falta de provisión de la documentación requerida por el equipo auditor, tenemos que hacer y eso hizo que también financiero, logístico, el equipo auditor no haya podido culminar dentro del tiempo que nos... muy vulnerables que se señalaron ya aquí, y también estamos replanteando nuestras metas, como les decía, desde el punto de vista asistencial y logístico. Y hoy tenemos un problema que no era el principal hace mes y medio, 2 meses, pero que hoy se está complicando, que es la demanda en los otros aspectos de la salud no COVID. Entonces eso nos obliga a hacer cambios y a adaptarnos continuamente. Gracias, ministro. Presidente de la ANDE, ingeniero Villordo.
Buenas tardes, señor presidente. Buenas tardes, señores parlamentarios. Bueno, le agradezco la participación. Principalmente quería señalar, primeramente, anoté algunas consultas realizadas por el senador Buzarquis y por la senadora Desiree Masi. Al respecto, primeramente quería referirme al canje de trabajo por energía. Ese, en realidad, como lo había expresado al senador Buzarquis, eso no está dentro de nuestra competencia. Básicamente nos llevaría a una facultad discrecional de inclusive legislar sobre el punto. Y realmente no tenemos esa competencia, presidente. Con respecto a al precio de la energía, que el senador Buzarquis señaló que le parece que subió el precio de la energía, quisiera expresarle a los señores parlamentarios, a los señores senadores, que el precio de la energía se da a través de un pliego tarifario. Y el pliego tarifario que tenemos vigente para la mayoría de los habitantes, menos con relación a una ciudad, es el pliego de tarifa número 21. Y ese pliego de tarifa número 21, de alguna manera, eso se inserta dentro del sistema informático, luego se entran las mediciones y consecuentemente sale el valor, sale la factura. Bueno, repetimos esta sesión virtual por parte del Senado, que convocó precisamente e invitó al presidente de la República, que finalmente no está, pero sí puso a disposición a todos sus ministros y también titulares de entes para responder a los miembros del Congreso Nacional sobre la utilización de los fondos en base a esta declaración de emergencia por el COVID-19 y de qué manera se están ejecutando y qué se está haciendo desde el Ejecutivo justamente para enfrentar esta situación. Y Carlos, es un reclamo ciudadano ya de larga data. Queremos saber cómo se utiliza este dinero, si vivimos de donaciones nada más en este momento o de qué manera se están haciendo las compras y entregas al personal de Blanco. Exactamente, vamos a estar pendientes a los distintos ministros como también presidentes de entes en base a qué están comentando, qué están declarando y de qué manera están explicando acerca del uso de fondos. Hacemos nuestra primera pausa en la primera edición. Ya venimos. A ver, vos, antes de ir al tema central, bueno, vamos con las imágenes. Acá la cuestión es, ya ocurrió el procedimiento, ya hubo detenciones, pero lo que hay que plantearse es qué tan vulnerable es nuestro sistema, claro, por un lado. Y si no es así como presume la policía, estamos con gente infieles, con gente que está traicionando a la empresa o en la entidad en la que está trabajando porque filtró información confidencial y privilegiada. Y ahora la pregunta es, ¿filtración o hackeo con respecto a este intento de robar más de 350 millones a beneficiarios del programa Putubo? Hoy se realizaron allanamientos simultáneos en varias localidades del Departamento Central para dar con responsables de esto. Escuchamos la conferencia que hubo al respecto de parte de los investigadores. Bueno, antes que nada cabe resaltar de que para los pagos de estos beneficios, tanto un equipo de trabajo, realizamos la investigación, cotejamiento de datos y hasta llegar, ¿verdad?, a las personas que estaban realizando este trabajo. Seguidamente, en prosecución, realizamos allanamientos en donde hemos encontrado equipos informáticos, celulares, dispositivos de almacenamiento, ¿verdad?, que ya están a cargo de la autoridad competente para realizar la pericia correspondiente y seguir avanzando y tratando de aclarar bien el panorama, ¿verdad?, de este hecho. Bueno, hay que también saber si es que esta gran aspiradora de los beneficios de Putubo era un solo receptor, un solo POS, ¿o sí habían varios? Hasta el momento hemos detectado, ¿verdad?, POS, ¿verdad? No solamente uno, POS a nombre de una persona, pero que estaba poseyendo aproximadamente 7 a 8 equipos, ¿verdad? Y esta persona
no va a actuar solo. En el momento de su aprehensión estaba acompañado con un ciudadano peruano al cual estamos investigando bien de qué manera, qué participación, ¿verdad?, tendría dentro del esquema. Lo cierto y lo concreto es que gracias a este trabajo interinstitucional llegamos a detectar el desvío que se iba a realizar de aproximadamente 350 millones de guaraníes, el cual se detectó automáticamente. El banco ha bloqueado la cuenta y el dinero, ¿verdad?, sigue permaneciendo ahí y pues, gracias a Dios va a ser recuperado, ¿verdad? Entonces... Bueno, pero acá hay algo muy importante para que entiendan también. ¿Hay lesión a los beneficiarios de PTU? ¿Hay lesión al Estado? Bueno, en coordinación con la gente del Ministerio de Hacienda, ¿verdad? Ellos manifestaron de que todas aquellas personas que se han inscrito, que reúnen los requisitos, en nada van a ser perjudicadas. Sí o sí van a recibir el beneficio para lo cual se han inscrito. Entonces, pueden estar tranquilos que en nada va a afectar, ¿verdad?, este desvío que se detectó a tiempo. ¿Quiénes son estos detenidos, comisario? ¿Ellos tienen antecedentes, son funcionarios públicos? Bueno, toda esa información lo estamos nosotros procesando, no son funcionarios públicos, es una persona que tiene negocio instalado a su nombre, es un paraguayo, y otro también, un ciudadano peruano, pero ya radicado acá en nuestro país con cédula de identidad paraguaya, ¿verdad? Que estamos nosotros investigando y indagando para establecer también si existe alguna responsabilidad de este ciudadano. Aparte de esas dos personas detenidas, ¿habrían otras personas responsables también? Por supuesto, yo no voy a estar pasando 7.000 intentos en una noche sin que alguien me ayude. Para mí es imposible que una persona eso haya hecho en una noche. ¿Cuántas horas demoraban a hacer en esas extracciones? Y empezaron, como les decía, antes de la medianoche hasta alta hora de la madrugada. Y después, en ese momento, cuando hubo ya la suficiente sospecha, se le bloquea ya el punto de venta a esta persona. Y el propietario del local también tuvo que haber participado de esto, comisario, porque esta persona no está detenida. El propietario es el que está detenido. Sí, sí. El paraguayo. El paraguayo. Sí. Él no tiene antecedentes, comisario. No, que aún no hemos registrado, pero ustedes saben que ahora el flujo de información en las redes sociales, las noticias que ustedes han publicado en los comentarios, que hay gente que tuvieron experiencia con este ciudadano que fueron defraudados en otro tipo de estafa, ¿verdad? O sea que estamos nosotros presumiendo que esta persona pueda haberse dedicado en otro tipo de estafas también. ¿Qué tipo de estafas el que tenía y no tenía denuncia formal policial? Bueno, yo pude leer un comentario bastante extenso de una persona que esta persona se ganó su confianza, obtuvo todos sus datos, sus cédulas, su fotocopia, habilitaron un comercio y después dejó de funcionar el comercio y después esta persona se da cuenta que esta persona sindicada sospechosa ahora había sacado préstamo a su nombre y le llegó solamente ya el extracto, ¿verdad? Entonces, esas cuestiones de denuncia es lo que yo estuve pudiendo percibir. No encontré yo alguna denuncia judicial ni penal al respecto, pero como te decía, eso también nos sirve a nosotros para indagar un poquito más, para buscar un poquito más otros elementos que nos permitan recoger más datos y más indicios en contra de esta persona. ¿Y el peruano? El peruano por el momento, nosotros hemos incautado de su poder, por supuesto, el equipo de comunicación que tenía, una tarjeta de débito. Esa tarjeta de débito se utilizó también en el POS, o sea que tenemos ya todavía diligencias que hacer. El vehículo que utilizaba esta persona, según acá nuestros peritos, es un vehículo con un documento adulterado, el vehículo está repintado, o sea que tenemos ya varios elementos que ir analizando para poder determinar realmente, primero, el grado de responsabilidad del peruano con respecto a lo que es el tema de las transacciones. Y después los otros elementos que estamos encontrando también. Estamos hablando de una cantidad de 350. Bueno, los negocios al principio nosotros vimos que tiene una consultoría y también otro tipo de comercio que ha habilitado. Ahora, no está en funcionamiento, ¿verdad? Porque no, y el allanamiento lo hemos hecho en la ciudad de Capiatá, en una vivienda. Todos esos comercios él puso como oficina. Esa vivienda es una vivienda, es un departamento, ¿verdad? Sería una empresa de maletín, podríamos llamarlo. Sería una empresa de maletín y transfería a nombre de esa empresa esos fondos. Exactamente. En la empresa estaba su nombre. Entonces él tenía el servicio del POS, ¿verdad? Y utilizaba ese servicio de POS para pagarle a los beneficiarios. Pero se iba a su cuenta.
porque utilizaba su cuenta. ¿Alguien llegó a ir allí o directamente él desviaba sin que el beneficiario lo sepa? El beneficiario hasta ahora no sabe si es que le quitaron o no, y no va a saber porque no le afecta. La persona beneficiaria va a cobrar el subsidio porque el dinero se recuperó y va a seguir el pago, va a ser normal. Porque se pudo detectar realmente a tiempo y poder reversar toda esa operación a tiempo. Acá no hay pérdida, no hay pérdida de dinero del Estado, no porque se pudo reversar esa operación y el beneficiario no se va a ver afectado de que a mí me sacaban mi plata, ¿verdad? Porque no, al final no existió eso. Bueno, importante lo que decía el comisario del tema de que no hubo daño patrimonial tanto para el Ministerio de Hacienda, que es el responsable de entregar este dinero, y menos aún a los beneficiarios, porque finalmente, ¿qué es lo que hacía esta gente? Accedía a los números, a las cuentas de aquellas personas que tenían que recibir ese dinero y que finalmente, sin saber incluso, ya manipulaban y llevaban a esta cuenta creada una empresa de maletín para poder acceder justamente al POS y depositar allí ese dinero. Y fíjate, Carlos, que este esquema pone como vulnerable a este sistema, por eso hoy el equipo económico va a dar detalles acerca de esta investigación. Preocupa que esto se vuelva a repetir, este intento de estafa a los propios beneficiarios. Así que vamos a ver qué nuevos datos se arrojan esta tarde en una conferencia de prensa convocada por el equipo económico. 16 horas y ojalá que también ahí nos expliquen justamente dónde estuvo la vulnerabilidad. ¿Quién filtró los datos? Por eso, la vulnerabilidad. O el sistema es hackeable o hay información que deduce que hubo gente desde dentro implicada para filtrar información confidencial y privilegiada, y de esta manera esta gente pudo acceder a estas cuentas. ¿Y cómo se detectó? Porque la gente bancar, hay que darle también lo suyo a la gente bancar, que es el que opera estos sistemas de transacciones electrónicas, se percató que en una cuenta iba, y lo hicieron de madrugada, en la madrugada del lunes, iba permanentemente el dinero hasta que un volumen X llamó la atención y ahí alertó justamente a la policía sobre este procedimiento que finalmente, bueno, permitió desbaratar a esta banda y recuperar, no hubo daño patrimonial. Es importante que toda la gente que, bueno, va a recibir este dinero esté tranquila que sí va a ser acreditada a su cuenta. Exactamente, Carlos. Sí, cambiamos de tema porque vamos a hablar del debate del momento, la prepotencia policial que para muchos ya es costumbre en estas barreras de control instaladas principalmente en el tema de la noche madrugada. Hablamos con el abogado Jorge Vasconcelos y tuvimos una interesante charla para saber cuál es la postura oficial. Él decía, como jurista, no están permitidas estas barreras porque la propia Constitución lo prohíbe. Claro, más que postura oficial, yo creo que es una postura jurídica sobre alguien que maneja muy bien este tema, que conoce las leyes, que sabe qué dicen los artículos del Código Penal justamente sobre la legalidad o no. Y tiró datos muy interesantes que podrían abrir justamente el debate sobre esto, sobre el marco jurídico, sobre estas barreras policiales también, y de qué manera hay que replantearse para, en cierta manera, buscar una institución más profesional. Me refiero a la policía, porque no es la primera vez que ocurre un episodio de esta naturaleza. Decía incluso el abogado que se debe replantear desde la formación de los nuevos efectivos policiales de aquí en adelante. Veamos lo que decía más temprano. A criterio del conocido jurista Jorge Rubén Vasconcelos, las barreras policiales como están concebidas e implementadas son ilegales. Aclaró los alcances de la disposición legal que permite la inspección colectiva de personas y vehículos en la vía pública. Las barreras como están desarrolladas, ejecutadas y concebidas son absolutamente ilegales. Lo que nuestro Código Procesal Penal autoriza son las inspecciones colectivas de personas y vehículos con carácter preventivo, que deben reunir una serie de requisitos para adquirir condiciones de validez legal. La primera de ellas, no la única, es la comunicación previa al Ministerio Público, es decir, a la Fiscalía, de su realización con 5 horas de anticipación.
La segunda es que el procedimiento se encuentre realizado en presencia de 2 testigos vecinos del lugar sin vinculación alguna con la policía, quienes no solamente deben presenciar el operativo policial, sino deben además suscribir el acta que se le abre. Y el propósito de las inspecciones colectivas de vehículos y personas con carácter preventivo, es decir, no desarrolladas en el marco de un proceso, tiene su reglamentación en el mismo código y establece que el objetivo es establecer si es que la persona lleva adherida a su cuerpo o en el interior de su vehículo objetos relacionados o vinculados con un hecho punible o alguna evidencia de la comisión de un hecho punible. Salió al paso de las declaraciones del ministro del Interior, quien había calificado como un accidente o impericia del personal policial el episodio donde resultó baleado un niño. Resaltó que hubo intencionalidad en la conducta de los intervinientes, quienes protagonizaron una persecución a los tiros por varios kilómetros. Y si las autoridades políticas y policiales me dicen de que el agente de policía estuvo al borde del homicidio porque es imperito, porque fue imprudente, porque no fue profesional, lo que me está diciendo es del fracaso del sistema, porque le están entregando las armas que la sociedad le confía a las fuerzas públicas para su defensa a gente imperita, a gente negligente. Añadió que es hora de cambiar este modelo aplicado por la institución policial y que no solo deberían estar procesados los 2 policías involucrados en el hecho. Bajo ningún punto de vista se puede considerar de que esto fue un accidente. Desde ningún punto de vista se puede considerar de que alguna parte, algún sector, alguna porción de la conducta de la policía como institución y de los agentes en particular se haya adecuado a la norma. Por eso yo no me encuentro satisfecho. Yo creo que no tenemos que satisfacernos con el hecho de que hayan 2 agentes de policía, uno que jaló el gatillo y el otro que condujo el vehículo, que estén procesados. Esto tiene que, la sangre de este muchacho, de este niño, nos tiene que hacer reflexionar sobre la necesidad de modificar el modelo de policía que tenemos. Que este tipo de prácticas viciosas que han servido no solamente para la corrupción, porque sirven a la corrupción, están al servicio de la corrupción, sino que además nos han dejado gente en silla de ruedas, nos han dejado muertos. Asimismo hizo mención a la responsabilidad que tiene el Estado ante la conducta de sus agentes. Ojalá los padres de este niño le manden al Estado, le manden a la policía y obtengan una indemnización que resulte suficiente para que el Estado aprenda y no tengamos ningún procurador de la República que el día de mañana venga a ufanarse de que el Estado se defiende. ¿De quién se defiende? De sus ciudadanos. ¿Y a los ciudadanos quién defiende? Fomentamos un Estado irresponsable y eso es grave. Por de pronto, la justicia decretó la prisión preventiva en la agrupación especializada de los 2 policías involucrados y se espera que el niño baleado continúe con su evolución favorable. Bueno, realmente interesante el planteamiento que ayer hacía el doctor Vasconcelos. Obviamente hubo gente que aplaudió este comentario, esta opinión, como algunos también que criticaban. Pero acá lo cierto y concreto es que hubo una vida en juego de por medio, en una actuación imprudente, una impericia, un abuso de la autoridad, un accionar que no está en los libros de procedimientos policiales. Y bueno, es importante también de que la institución en sí se replantee cómo está instruyendo a sus oficiales jóvenes justamente en este tipo de procedimientos. Exactamente, Carlos, y al respecto hay que decir que tienen prisión preventiva los 2 agentes involucrados en este suceso y por otro lado una buena noticia porque se recupera favorablemente la criatura de 7 años que acusó recibo de 3 balazos que lo llevaron directamente al hospital. Don Pedro Riquelme es el abuelo, por lo menos él. En instante vamos a tener la nota con el director del hospital de emergencias médicas, el hospital del trauma, sobre la evolución de este chico. Pero un adelanto, buena noticia. El abuelo, esto nos dijo esta mañana. A la gente, a la prensa, que estuvo estos casi 72 horas ya también con nosotros apoyándonos, viendo cómo estamos haciendo las cosas también, y los doctores de acá de
que le están atendiendo espectacular también. Y que se recupere mi nieto, eso es lo que es más importante. Estamos hablando, además del trabajo de los médicos, también prácticamente de un milagro, don Pedro, porque hablábamos ayer con los especialistas y nos decían que él llegó muy grave, en un estado muy delicado, perdió mucha sangre. Sí, esa noche, según que me contaron, que hizo un paro por la pérdida a lo mejor de mucha sangre ya, porque... ¿Cuándo fue eso? Y el sábado. El sábado le llevaron al hospital de Luque, creo que le llevaron ahí, y de ahí trajeron otra vez. Y ahí ¿cómo te iba a decir? Donde se le agarró a mi hijo, donde estaba ahí, perdió mucho tiempo, no le auxiliaron los policías pidiéndole a mi hijo también para que le puedan llevar, y no le auxiliaron mucho. Y hay mucha gente de buen corazón que le auxiliaron a mi nuera y le llevaron al hospital teniendo un bebé de 3 meses también con ellos. Ella está muy bien también, ahora está muy bien recuperándose también del shock. Y ¿cómo te iba a decir? No tengo yo palabras para agradecerle a la gente. Ese es lo que... ¿Qué dicen los médicos, don Pedro? ¿Va a tener alguna secuela, Luca? Y según ayer me dijo mi hijo que el 70-80% tiene probabilidad ya para recuperarse de todo. Y hay que esperar eso de a poco, porque el injerto que le hicieron de las piernas al lado donde el otro lado que estaba, otra pierna, está evaluando demasiado bien, está coagulando bien la sangre, su pulso está bien, su presión está bien, todo está evolucionando espectacular. Y hay una esperanza muy grande y que las piernas pueden recuperarse. Después de eso tiene que ir a un especialista y demás cosas, a rehabilitación. ¿Sigue entubado el don Pedro? Parece que sí, está todavía entubado, pero la alegría de hoy fue que me dijo mi hijo que su pierna, que le dijo el director, el que le estaba atendiendo, que está moviendo ya su pierna, reaccionando. Eso da una esperanza muy grande. Y estamos esperando los 100% de los médicos que nos digan. ¿Cada cuánto le dan el reporte de la actualización? Y cada casi 24 horas, ahora mañana a la mañana otra vez te dan los reportes. Y cualquier cosa, una vez le llaman a mi hijo, pero ahora acá a lo mejor a la tardecita le da otra vez, o si no al otro día le da el reporte, pero estamos conformes ya con lo que está haciendo, lo que está pasando con mi nieto. Estamos esperando ya la rehabilitación completa. Muchas gracias, don. Bueno, don Pedro Riquelme, que es el abuelo, él ya nos adelantaba por el primer reporte que recibió esta mañana, lo importante que él haya ya movido algunas extremidades, lo que significa que ese procedimiento de reparar una de las principales arterias que va justamente a una de las piernitas está funcionando y que realmente el trabajo de los médicos dio su efecto positivo. Exactamente, Carlos, porque estamos hablando de que otros procedimientos policiales, así con esa prepotencia y esa ignorancia en cuanto al propio protocolo de la policía, dejó consecuencias fatales, dejó a gente en silla de ruedas, dejó a otras personas, a otros ciudadanos con graves secuelas en cuestionados procedimientos también en años anteriores. Ya tenemos la nota con el doctor Saldívar, que es el titular justamente del Hospital del Trauma, que hace referencia justamente a la situación actual, hoy, ahora, del pequeño de 6 años. El pequeño de 6 años regresas a que hayas encontrado evolucionaba favorablemente, pasó bien la noche. Mientras que no está funcionando bien, por eso se traduce con ruidos de graderos, nosotros llamamos normalizándose. Y el derecho, que ayer llegaste bien tarde, mijo. Una revascularización entre la arteria ilíaca externa y la arteria femoral, con una vena autóloga. Estaba funcionando bien, la coloración, la temperatura y los
ruidos arteriales electroacústicamente hablando, son simétricos en ambas piernas. Él está en una etapa de destete del respirador, la sedación se bajó totalmente. Incluso la licenciada que le atendió a la noche me comentó que en cierto momento de bajar la sedación empieza a movilizar los 4 miembros. Y hay que esperar eso, que se desconecte el respirador, que recupere su conciencia, entonces para pedirle las pruebas de reacción de los 4 miembros. Estaríamos nosotros cumpliendo ese ciclo en forma gradativa, no hay ningún apuro. En el transcurso de la tarde-noche de hoy se le ha comunicado eso a sus padres y estamos realmente con una evolución favorable, en resumen, y espero que mañana ya sea otro tipo de noticias. Son horas críticas todavía, y él ingresó el sábado de noche, a las 10 de la noche. Fue sometido a un sistema de asistencia médica al trauma grave que tuvo, shock hemorrágico hipovolémico severo, y comienza la atención con control de daño y primero, y luego la cirugía definitiva que termina el domingo de la tarde ya prácticamente. Entonces, hoy estamos martes, estaríamos completando las 48 horas. Hoy nosotros habíamos dicho 48 a 72 horas de postoperatorio así mordiendo. Y bueno, se cumple hoy, yo creo que en el tiempo preciso, inclusive antes él está saliendo de la sedación. Entonces, lo que nos restaría es ya comenzar a preparar la rehabilitación psicológica y también del resto de su cuerpo. Aparte de esta arteria que dañó la bala de la pierna, doctor, ¿otro órgano también en el trayecto? La exploración quirúrgica sometida y visualizada 2 veces, no objetivó nada de lesión visceral, porque las 2 veces que se entró a explorar el abdomen se hace un recuento de todos los órganos viscerales, vaso, hígado, estómago, intestino delgado, intestino grueso, y cuando eso se separa totalmente uno puede ver lo que está atrás en el retroperitoneo. Ahí están los riñones, los grandes vasos como la aorta abdominal y la vena cava. Y en las partes de los flancos están los intestinos gruesos, ascendente y también descendente. De todas formas, en la zona afecta, en el flanco derecho, no se objetivó ninguna lesión, que es lo que está traduciendo la funcionalidad intestinal. Ahora me decía, doctor, que en el transcurso de la noche ya se le puede extubar a él. ¿Él ya va a estar consciente a partir de ahí? Y una vez que él esté desconectado del respirador, uno va a evaluar en el despertar que tiene un paciente que viene de una sedación profunda. De hecho, ahí es donde nosotros recurrimos siempre el acompañamiento ya a la mamá o el papá para la comunicación de recuperación correspondiente. Pero va a seguir en el área de cuidados intensivos, ¿no? Y sigue hasta que recupere totalmente la funcionalidad. Una vez que él ya tiene una comunicación directa, ya le llevamos al piso. O sea, esto va a poder darse en los próximos días, doctor. Esperemos que sean las próximas 24 horas ya eso. Para tranquilidad de sus padres primero, de nosotros los médicos que les acompañamos, sobre todo en el nexo entre nosotros y la comunidad, porque toda la comunidad está pendiente de la evolución del pequeño de 6 años. Realmente conmovió a la ciudadanía y nosotros esperemos que así como hoy en día tenemos esas ondas positivas, sigamos después para que nunca más ocurra este tipo de hechos. Gracias. Bueno, realmente una muy buena noticia, está respondiendo favorablemente. Se temía que justamente esa cirugía o esa afección que tuvo a través del impacto de bala deje alguna secuela, principalmente motriz de una de las piernitas, por donde va justamente esta vena tan importante. Pero bueno, evidentemente este trabajo hizo que esto siga funcionando y que, bueno, se esté recuperando. Eso, la movilidad, fue fundamental, lo que nos comentaba el abuelo. Exactamente, Carlos, y son horas críticas con respecto a la recuperación de este niño de solo 6 años después de esta delicada cirugía que termina recién este domingo. Recordemos, él ingresa sábado por la noche, domingo de madrugada,
todo un día ahí de horas críticas y bueno, es una noticia bastante alentadora y esperemos que mañana también tengamos más novedades acerca de su evolución. Sí, es un milagro, 3 balazos, 2 que afectaron el abdomen, otro el refilón, pero igual. Imagínate, Carlos, un niño de 6 como años. padre, tenerle ahí a tu hijo en brazos, No, papá, me duele. El tema es que el papá no podía auxiliarlo porque estaba justamente arrodillado con las manos esposadas porque el policía no le permitía y él pedía auxilio, por favor, asisten a mi hijo. Por eso la Fiscalía también va a imputar a estos 2 agentes por omisión de auxilio. Omisión de auxilio. Finalmente fue una extraña con la que hablamos ayer justamente en vivo al mediodía, la que finalmente auxilia al pequeño y la traslada hasta este centro asistencial. Una ciudadana que terminó asistiendo a este pequeño hasta el hospital de Trump. Bueno, seguimos informando en esta siesta de martes y atención, Carlos, a lo que ocurría en Luque. Un hombre sobrevivió 15 minutos debajo de un colectivo en un terrible accidente. Felizmente no comprometió a órganos vitales. Vean la forma en que se daba este percance. Estas imágenes de circuito cerrado son sorprendentes sobre un accidente de tránsito que se produjo en el pleno centro de la ciudad de Luque. Un hombre que circulaba sobre la calle 14 de Mayo es atropellado por un colectivo de la línea número 64. Permaneció nada más y nada menos que 15 minutos debajo de todo ese hierro y logró sobrevivir. Ahora la familia exige una respuesta inmediata de la empresa. Sí, la verdad fue un milagro lo que le pasó. O sea, es algo que no cualquiera se puede salvar de lo que le ocurrió, ¿verdad? El colectivo, o sea, en palabras simples, lo aplastó. Lo pasó por arriba y lo aplastó. Le provocó unas quebraduras en la cadera, en la zona de la pelvis, 2 quebraduras y una en el fémur. Hematomas en todo el cuerpo. Mi papá, un señor de piel clara, está totalmente morado, ¿verdad? En la cara, las piernas, la parte de los costados. A pesar de todo, hoy nos dieron algo favorable, ¿verdad? Y nos están diciendo que de a poco se está recuperando. Con todo este tema de su corazón también nos tienen en espera. Tenemos que esperar 5 días para ver cómo reacciona, cómo va, si se estabiliza, si no se estabiliza, ¿verdad? Y ahora esperando un poquito de ayuda de parte de esta gente de la que provocó el accidente. Como vos dijiste recién 400.000 guaraníes nos están dando, nosotros ya cuatriplicamos prácticamente ese monto en gastos solamente médicos. Nosotros tenemos que vivir el día a día como todos saben, ¿verdad? Como todo el mundo hace y o sea, todo eso estamos bancando nosotros. Y bueno, y ahora estamos en la dulce espera. ¿Qué les dijeron los de la empresa? ¿Prefieren ellos desde que tienen un seguro o relacionado? Ellos me dicen que tienen un seguro y que nosotros tenemos que ir a presentarle todos nuestros gastos al seguro. Entonces yo llamé hoy a la mañana al seguro y ellos me piden un montonazo de papeleo. Papeles de mi papá, de su vehículo, papeles del hospital, o sea, algo que ahora nosotros estamos preparando todo, ¿verdad? Pero que eso está llevando muchísimo tiempo y cada hora que pasa acá es un gasto para nosotros y es verla a mi papá así tirado en la cama. Mi papá tiene 65 años y la verdad que es fuerte. Sí, mi papá tiene un ritmo cardíaco bajo actualmente, él consume 5 pastillas por día que tiene que consumir de por vida, que le mantiene un ritmo estable, ¿verdad? Al no tomar eso, a él le baja su ritmo cardíaco. Le tuvieron que hacer una cirugía menor para poder ponerle una sonda en la parte del estómago, vamos a decir, porque él no estaba pudiendo orinar, justamente su uretra fue afectado también con el choque al aplastarse, directamente se le quebró todo lo que vendría a ser la uretra y no puede orinar. Entonces tuvieron que ponerle una sonda por ese lado y en ese momento se complicó de hacerle esa cirugía justamente porque su frecuencia cardíaca estaba muy baja en ese momento y no podía consumir ninguna pastilla en todo eso. Y al estar bajo, si lo anestesiaban, eso podía correr el riesgo de que tenga un paro cardíaco, una ACV.
Un montón de cosas nos dijo el doctor, la verdad que le podría provocar eso. Nada se había afectado, solamente tuvo esas 2 fracturas en la cadera y en el fémur a la altura de la rodilla, que hoy nos dieron, como te digo, esa noticia de que no es tan grave al final, ¿verdad? Según lo que están viendo, inclusive capaz que no necesita cirugía, pero va a llevarle su tiempo recuperarse, ¿no? Esta persona continúa internada en un pronóstico reservado en el Hospital Regional de Luque, sin embargo está respondiendo bien al tratamiento médico. Por otro lado, la familia amenaza a la empresa de que si no responden a la solicitud van a accionar jurídicamente. Bueno, terrible este caso, realmente sobrevivió para contarlo. Vamos a compartir con ustedes un video que nos proporciona justamente la familia acerca del relato de la propia víctima. Cómo fueron esos 15 terribles minutos debajo de esta unidad de transporte público y ahora que se espera la asistencia de la empresa. Yo nunca perdí el conocimiento. Yo venía por 14 de mayo y el ómnibus estaba parado. Cuando fui a cruzar, arrancó y me empezó a llevar y ni cuenta se dio y me siguió llevando hasta que quedó el ómnibus arriba de mi espalda. Y bueno, ahora me encuentro muy dolorido. Eso teóricamente fue lo que pasó. No entiendo cómo el señor no me vio, porque el ómnibus estaba totalmente parado cuando yo crucé. Bueno, entonces ahora ¿cómo te sentís? ¿Te sentís mejor? Sí, no, estoy dolorido. Estoy muy dolorido y verdaderamente no me puedo mover. Y bueno, no sé qué tiempo me va a llevar esto ahora. Acá los doctores están colaborando mucho con mis temas. Bueno, qué terrible realmente el testimonio de don Dante. Esperamos su pronta recuperación también. Tenemos más información en Primera Edición. Vamos a más información, buenas noticias en cuanto a lo económico, porque se anuncia un segundo pago del IPS en cuanto a subsidios. El segundo pago de subsidios para trabajadores del sector formal inicia hoy. En esta segunda vuelta se incluirá a personas que perciban más de 2 salarios mínimos. Se estima que esta segunda vuelta beneficiará a cerca de 60.000 personas. Y hay una preocupación de los médicos con respecto a la relajación de la gente en esta situación de cuarentena inteligente. El Círculo Paraguayo de Médicos emitió un comunicado en el que expresó su incomodidad ante el gran número de personas que dejó de respetar las medidas sanitarias y su preocupación a partir de la suerte de relajación que podría llevar al país a una marcha atrás en cuanto al avance de las fases. Abogaron por volver a respetar las restricciones, sobre todo ante el reciente repunte de casos sin nexo. Vamos a hablar de este lamentable percance que se daba en la zona de San Lorenzo porque una mujer de 60 años perdió la vida tras ser arrollada por un ómnibus interno que se adelantó a otro que estaba estacionado. La mujer cruzó frente al vehículo que estaba alzando pasajeros. La víctima aún no fue identificada porque no portaba su cédula. La policía está aplicando el sistema automatizado de identificación de huellas dactilares AFIS para conocer su identidad. Hablamos
hablamos lamentablemente de otro caso de intento de feminicidio y esta vez les contamos un caso que ocurría en la zona de San Lorenzo. Una mujer de 41 años se encuentra hospitalizada en grave estado tras ser apuñalada por Emanuel Sebastián Escurra, de 34 años, quien sería su pareja. El mismo contaba con prisión domiciliaria por robo agravado y violencia familiar. Tras el hecho se dio a la fuga. Ocurrió en San Lorenzo. Escuchamos la entrega de donación de parte del Pacto Global. El mejor precio y la mejor calidad. Esta es una donación como dije, de las empresas que formamos parte del Pacto Global y de empresas amigas del Pacto Global que confiaron en nosotros. Estamos seguros que vamos a poder cooperar en salvar vidas, porque eso es realmente lo que todos estamos buscando, y que rápidamente salgamos de esta gran prueba que tenemos, y que los médicos que están al frente puedan tener la seguridad de que tienen un equipamiento de primerísima, de primera calidad, aceptada en todo el mundo. Así que muchísimas gracias por este tiempo y muchísimas gracias a todas las empresas que hicieron posible esto. Esto no se hace solo, esto se hace en alianza estratégica, que es el ODS 17, sobre el cual el Pacto Global también se mueve en Paraguay, y así como muchas otras instituciones y muchas otras empresas y por qué no personas han cooperado para que esto sea un poco menos duro para nosotros. También desde el Pacto estamos dando un aporte, una vez más demostrando la solidaridad del pueblo y la solidaridad de la ciudadanía y de las empresas de Paraguay. Muchísimas gracias. ¿Qué inversión hay acá, y acá en este momento hay una inversión en total de $240.000. Nosotros hemos hecho la primera entrega de los kits de testeo, que fueron los 10.000, creo que hasta el momento se hicieron 30.000 testeos. Nosotros entregamos 10.000 kits y ahora estábamos justamente preguntando, creo que tenemos 139 médicos terapistas y estamos entregando 2.000 más los 2.039 que llegan, 4.039 equipos de bioseguridad para los médicos. Así que estamos hablando de una donación de $230.000 en total. Gracias. Muchísimas. Bueno, ahí está entonces lo que mencionaba la presidenta de Pacto Global, en este caso haciendo referencia a la entrega de esta donación que se está realizando en este momento para el Ministerio de Salud. Hablaba Teresa de Velilla, como bien le mencionaba la presidenta de Pacto Global, y bueno, ahí ya realizando la entrega decía que se espera se prevé otra segunda donación de 2.039 mamelucos más de bioseguridad para el Ministerio, también colaborando entonces de esta manera con los insumos y con una inversión de $230.000 aproximadamente, es lo que mencionaba. Excelente, gracias Leila por este reporte en vivo, en directo con la gente de Pacto Global, Red Paraguay, con la gente de Salud Pública. Gracias Leila. Hasta luego. Bueno, hablamos de esta noticia de carácter urgente, Carlos, medidas alternativas para el diputado Carlos Portillo, y esto en seguimiento a esa polémica denuncia de un supuesto pedido de coimas. Exactamente, en realidad lo que pedía es una plata para una sentencia judicial. Estamos hablando de aquellas comunicaciones telefónicas filtradas por la que finalmente terminó denunciándolo, donde él supuestamente ofrecía una sentencia judicial a cambio de $3.000 americanos. Y también hay otras causas investigativas, pero ante esta situación él se presenta y ¿qué es lo que logra? Exactamente, logra medidas alternativas a la prisión y en este sentido se detalla por ofrecer una sentencia judicial de $3.000. El 17 de junio es la audiencia preliminar, recordemos este caso en que la Fiscalía afirma que el pedido de coima es de $3.000 a Audas Fleitas, a cambio de una resolución favorable en la Cámara de Apelaciones de Ciudad del Este. Una cuestionada
también denuncia hacia este diputado liberal que ya data de hace varios años. Exactamente, y que tiene varias otras causas, algunas periodísticas, otras judiciales, sobre la influencia que tiene Portillo, principalmente en la justicia del Alto Paraná, y también se hablaba de algunos vínculos con algunos ministros de la Corte aquí en Asunción. Bueno, de esta manera, medidas alternativas, y reiteramos, la Fiscalía lo ha acusado de un supuesto pedido de dinero, de coima, para una sentencia judicial. Vamos a ampliar esta información en el transcurso de la tarde. Bueno, vamos a hablar de esta información que tiene que ver con el COVID-19 porque el doctor José Fusilo afirma que los próximos 15 días van a ser claves en cuanto al comportamiento de este virus en nuestro país. A su criterio, no se debe infundir miedo a la población, más bien medidas para evitar la propagación. No bajar los brazos. Las próximas semanas serán días de prueba para ver cómo enfrentamos el COVID-19, por lo que es vital durante esta temporada de flexibilización ser más disciplinados en las medidas sanitarias. Primero que todo hay que insistir que seguimos en fases de cuarentena y que seguimos en fases de tratar de proteger que ocurran infecciones masivas, contagios masivos y por ende que haya llegadas masivas a los hospitales y que no podamos nosotros dar abasto en la atención. Cuanto más gente se enferma al mismo tiempo y ahora se suman las otras enfermedades respiratorias también, que ya las hay muchas, entonces se van a juntar todos los sistemas sanitarios y ahí no vamos a poder tener una capacidad de atención. A la hora de salir a entrenar se debe tener cuidado. La recomendación es hacerlo con la distancia necesaria y el uso de tapabocas de algodón. Las mismas medidas deben aplicarse cuando estemos en el lugar de trabajo. Los de tela son útiles, son lavables, son reutilizables y no hay que utilizarlo más de 3 horas, porque allí, si se lo usa en forma continua, se genera mucha humedad en la tela y eso otra vez puede ser contraproducente. Entonces hay que tener, si es que tenemos que tener constantemente en el trabajo, por ejemplo, una jornada laboral de 8 horas, deberíamos tener por lo menos 3 tapabocas de tela para ir intercambiando en ese periodo y llevar los otros como para lavar. Si vamos a hacer ejercicio, se recomienda también los de una tela de algodón que deje pasar mejor el aire. Debido a la flexibilización en algunas medidas restrictivas con la cuarentena inteligente, que permite el movimiento de personas y a nivel comercial con protocolos de seguridad, todos estamos más expuestos al virus. Evitar un contagio masivo dependerá únicamente del comportamiento ciudadano. Bueno, en instantes, esta noticia de último momento, todavía en desarrollo. Vamos a estar en vivo e indirecto con nuestros compañeros en la capital del Alto Paraná. Un procedimiento de la policía, detenidos por presuntamente falsificación de tarjetas. Repetimos, reiteramos, procedimiento que continúa a estas horas en el microcentro de Ciudad del Este y se habla de la detención de personas en torno a una presunta falsificación de tarjetas. En instantes, en vivo e indirecto desde la capital del Alto Paraná.
Vamos a hablar nuevamente del caso de los camioneros, principalmente en la frontera con Brasil, porque ya está en vigencia el protocolo para los camioneros y los tripulantes de esta cabina de vehículos, que se aplica desde este lunes. Cada camión que ingrese desde la frontera entre Brasil y Paraguay será sometido a la desinfección, mientras que el conductor se deberá realizar la prueba del COVID-19 entre los puntos principales. Las medidas sanitarias son cada vez más estrictas en la zona primaria de Ciudad del Este, especialmente para los camioneros y empresarios extranjeros que deben ingresar al territorio nacional para poder abrir sus locales comerciales. Se buscan mecanismos para evitar la propagación del virus en Alto Paraná. Y desde la semana pasada algunos ya solicitaron su ingreso y fueron derivados a hoteles, salud, y a través del Consejo de Defensa Nacional. Preocupan los últimos casos sin nexo de la última semana. Eso fue un reflejo del inicio de la fase 1 de la cuarentena, que justo coincidió con un feriado largo, coincidió con el Día de la Madre, y bueno, fruto de ese relajamiento de la población es el resultado de las últimas semanas de los casos sin nexos, que luego de insistir con el árbol epidemiológico y donde realmente se contagiaron estas personas, vemos lamentablemente que corresponden a personas que han pasado de manera irregular o han tenido contacto con personas que han pasado de manera irregular el río Paraná. Todos los trabajadores del volante y empresarios serán sometidos a la prueba del hisopado al ingresar al Paraguay. Unas 100 muestras serán realizadas de manera diaria. Se está reforzando el control con los camioneros. Se estaban realizando procedimientos de tomas de muestras al azar, de manera aleatoria, y en este momento se está aumentando la cantidad de estas tomas a los camioneros, y alrededor de 100 tomas diarias, considerando que ellos ingresan en número aproximadamente de 300 al día. La recomendación es la que ya venimos haciendo a los organismos de seguridad, reforzar nuestra frontera y bueno, a la población en general que sigamos con nuestras medidas sanitarias en esta fase de esta pandemia. Se insta a la ciudadanía a no relajarse y a continuar con los protocolos establecidos. Y ampliamos esta información que tiene que ver con este asalto con toma de rehén ocurrido esta mañana en la zona de Hernandarias. La policía logró detener a los responsables de este suceso. En horas de la noche, 2 presuntos delincuentes ingresaron dentro de este local comercial. Tras tomar de rehén a la cajera, se apoderaron de la recaudación del día. Posteriormente se dieron a la fuga. Las imágenes del circuito cerrado facilitaron la identificación de los maleantes. El domingo, en horas de la noche, tuvimos un caso de supuesto hecho punible contra la propiedad, robo agravado, donde resultó víctima la cajera de la estación de servicio Petrochaco. A raíz de la llamada telefónica recepcionada en la oficina de guardia por parte de los funcionarios de la estación de servicio, personal de esta comisaría se constituyeron hasta el lugar y a raíz de un rastrillaje procedimos a la aprehensión el domingo, a la aprehensión de uno de los supuestos autores, de cuyo poder fue incautado un arma blanca, machete, utilizado para cometer el hecho de robo. Posteriormente, en fecha de ayer, en hora de la tarde, a raíz de trabajo de inteligencia, procedimos a aprender a otro de los supuestos autores, quien fue aprehendido en frente a su lugar de trabajo,
y ambos ya están puestos a disposición de la fiscalía. ¿Los mismos fueron reconocidos a través de las imágenes del circuito cerrado? Sí, así mismo, los mismos fueron reconocidos a través del circuito cerrado y así también fue reconocido plenamente por la cajera que fue víctima del robo. ¿Cuánto llevaron estas personas de la caja de esta estación de servicio? Y según la cajera, según su denuncia, no especifica el monto de lo robado. Tras una persecución, la Policía Nacional logró detener a Robert Antonio Pereira, de 21 años, y posteriormente también logró la aprehensión de Fabio Recalde, de 26 años, presuntos implicados en este asalto.